Bueno, buenas tardes. Iniciamos con la segunda mesa del simposio Modernidad y Postcapitalismo, debates sobre la obra de Bolívar Echeverría. Y esta segunda mesa la hemos titulado Latinoamérica. Nos acompañan Emiliano Mendoza, Alejandro Viveros y Víctor Hugo Pacheco para hablar justamente de la cuestión latinoamericana en la obra de Echeverría y la recepción en nuestro continente también de este filósofo ecuatoriano. Bueno, agradecemos tanto al comité organizador de este simposio como a la doctora Xochitl López, quien hizo posible que se llevara a cabo este congreso. Y bueno, también agradecemos a quienes nos están siguiendo por Facebook. Vamos a iniciar esta mesa con el doctor Emiliano José Mendoza Solís. Él nos va a presentar una ponencia titulada Bolívar Echeverría, lector de El laberinto de la soledad. El doctor Emiliano Mendoza es investigador de tiempo completo de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM. Es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y su trabajo de titulación estuvo dedicado al análisis del concepto de crítica de arte literaria en Walter Benjamin. Ha cursado también estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Y bueno, le doy la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias Andrea y gracias a Carlos Oliva, coordinador de este coloquio, por las atenciones y por la reorganización que entiendo fue apresurada de esta mesa, ¿no? Justamente me gustaría hacer un par de advertencias. La primera de ellas tiene que ver con la idea a partir de la cual hice este planteamiento pues hace más de un año, cuando se nos, no sé, casi 2 años seguramente, cuando se nos pidió presentar abstracts y todo esto, ¿no? La idea surgió de que me encontré con el texto que Bolívar le dedica al laberinto. Me lo encontré muy casualmente en una red social y lo leí, me impresionó y quise explorar a partir de ahí algunos elementos que consideré relevantes en la obra, en la lectura de Echeverría. Luego se quedó ahí, durmiendo el sueño de los justos, como se dice, ¿no? El borrador. Y seguí leyendo y siguiendo las huellas de las lecturas de Echeverría en la obra de paz y encontré una serie de elementos dispersos que no alcancé a meter aquí, es decir, me voy a concentrar a esa propuesta original, pero hay muchos elementos que pueden irse conectando, que creo que hacen que la lectura y los alcances de la lectura de Echeverría sean aún mayores en relación a lo que sucede con la presencia de Octavio Paz en su obra, ¿no? Bueno, la otra es, resumí lo más posible mi presentación, espero incluso que sea menos de 20 minutos, entonces estaría al pendiente, si no es así, para cortar, ¿no? Con motivo de los 50 años de la primera edición del Laberinto de la Soledad, es decir, hace 20 años, Bolívar Echeverría elabora una reflexión sobre esta obra clásica del ensayo en México. Su análisis versa sobre el carácter de la escritura pasiana y de su dilucidación temprana sobre el problema del ser del mexicano. Esta cuestión, en cuestión de estilo, el laberinto logra trascender el discurso científico-filosófico que por aquellos años pretendía instaurar una especie de aproximación rigurosa al tema de la identidad nacional y se posiciona de manera ejemplar en el modo latinoamericano, si se quiere mexicano, de reflexionar desde la literatura, mostrándose más ágil y atinada que aquella reflexión incubada en el mundo académico. A partir de esta perspectiva, Echeverría emplea para su análisis aspectos muy relevantes de su propio pensamiento, como el papel de la historia del arte en la configuración de los ET modernos, el papel de la crítica filosófica, el carácter barroco de la escritura, la realidad naciente entre la mirada y lo mirado, entre otros aspectos. Hay entonces una valoración de la obra, pero también hay un diálogo que pone en juego algunos criterios comunes y algunas diferencias evidentes.
Tal es el caso de la concepción de lo barroco. Echeverría encuentra muchos y muy variados recursos barrocos operando en el laberinto. Esos recursos se muestran en la deslumbrante perfección del texto, que vuelve imposible tocar algo en él con la crítica de Echeverría, sin que ello implique una incomprensión del mismo como un todo. Hasta aquí Echeverría. Y esta seducción emanada de la obra parece ponerla por encima de las discrepancias respecto de su contenido. Esto se debe, nos dice Echeverría, al hecho de que el texto de Octavio Paz es un texto barroco y que los textos barrocos se cierran en sí mismos como una mónada. De manera más bien fragmentaria, propongo mostrar a continuación algunas de las estrategias de análisis de Echeverría, mostrar sus indudables aciertos interpretativos, los temas que el autor deja pendientes y algunos elementos que pueden interpretarse de forma más clara siguiendo estrategias y criterios comunes a los de Paz, pero no necesariamente compatibles, esto es, poniendo en juego la relación entre la mirada y lo mirado, entre la lectura y la obra, entre la comprensión y la traducción. Es mediante la mirada que Echeverría trata de captar el texto de Paz como un todo. ¿Cómo hacer eso ante una obra que en el título enuncia el reto de un laberinto? Esta cuestión se resuelve con relativa facilidad si atendemos al otro título que está en juego. Esto es, la lectura que se nos sugiere desde el rótulo del ensayo de Echeverría es la de Paz como un muralista mexicano, un pintor de la vida nacional postrevolucionaria. Dice Echeverría, no es aventurado decir que el laberinto despliega ante el lector, a la manera de un mural mexicano, pero de plasticidad no visual sino lingüística, un tríptico compuesto por diferentes escenas, en cada una de las cuales las imágenes conceptuales se conectan entre sí y se invaden las unas a las otras, alcanzando una síntesis aparente. Hasta ahí Echeverría. Es así, bajo esta óptica, como se elabora el abordaje dentro del espacio de un tríptico pictórico, donde el panel central y principal está conformado por los 4 primeros capítulos dedicados a describir la singularidad del mexicano. Esto en la configuración del ensayo de Paz, ¿no? En este espacio se encuentra un texto que parece estar gobernado por los trazos de Siqueiros, al mostrar un paisaje donde dice Echeverría citando a Paz, los dioses insaciables reinan todavía. Ahí se levanta una figura que surge de la tierra o se hunde dramáticamente en ella, que es madre y tumba. Hasta aquí la cita. Esta es, para Echeverría, la parte más brillante y más compleja de la obra, en donde se encuentran los esbozos ya clásicos del pachuco en busca de identidad, del hombre hermético, que se desliza disimuladamente e incrusta su rostro en una máscara tratando de alojarse en el disimulo la sospecha de su propio vacío. Es la parte del ensayo en la que el mexicano es el hombre que lleva el estigma de ser hijo de la Malinche, el hombre para quien la figura es, para quien la fiesta es un desafío de la muerte. El espacio orientado a la izquierda del tríptico está conformado por los capítulos 5 y 6. Aquí Orozco es quien lleva la tutela, pues es donde se concentran las escenas históricas en un ambiente sombrío, como ciertas representaciones de la historia plasmada por este muralista. El trayecto temporal es extenso del virreinato al presente, en el que hay un predominio de la Revolución Mexicana, un movimiento al mismo tiempo desesperado y redentor, una portentosa fiesta, según la calificativa de Paz, en la que el mexicano borracho de sí mismo conoce al fin en abrazo mortal al otro mexicano. Esto lo dice Paz y lo cita a su vez nuestro autor. Sin embargo, la historia de México no deja de tener la realidad atroz de una pesadilla y aparece como una serie trágica de repetidos intentos fallidos de superar el estado de soledad. El tercer panel, a la derecha del tríptico, capítulos 7 y 8, ofrece una galería de retratos.
Ya podemos prever los recursos irónicos de Diego Rivera en una panorámica de la inteligencia mexicana donde destacan Vasconcelos, Ramos, Cuesta, Reyes o Borman. El telón de fondo en este caso no es el sueño de una tarde dominical en la Alameda, sino un escenario más bien anticlimático, menos citadino, como el de las posibilidades políticas, dice Echeverría. El telón de fondo son las posibilidades políticas del Estado mexicano en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y aquí empieza la trama, hay que decirlo, la lectura de Echeverría es esencialmente política, ¿no? Hay en esta descripción un elemento más, más que cierra el tríptico, es un elemento oculto, ¿no? Dice Echeverría en el reverso, unido de las dos alas, Octavio Paz entrega todavía una última escena, que puede introducir o concluir la obra según se vea. Esta parte oculta, ¿no? Esa parte se denomina la dialéctica de la soledad, y creo que tiene, para Echeverría, es una de las partes mejor logradas, ¿no? Representa la experiencia, el fondo último de la condición humana, una condición que es vencida por el amor. Hay un elemento ahí claramente existencial, y el propio Echeverría da a entender, no lo dice nunca directamente, que esos cortes que el propio Paz va incorporando a la obra, porque hay que recordar que el laberinto tiene diferentes momentos de configuración, pues en este caso está muy presente el existencialismo francés y en parte el alemán, ¿no? Este aspecto existencialista no es irrelevante. La lectura de Echeverría es tan elocuente y brillante como la de Paz. Hay una especie de fascinación ante una obra que logra aglutinar tantos sentidos y que entrega una extraordinaria sinopsis de la conciencia nacional. Pero esta estrategia de lectura visual no es la única que se pone en juego y quizá tampoco la más sorprendente. La imagen conceptual del mexicano no solo despierta la mirada, también puede escucharse como una especie de conocimiento, de concierto barroco, ¿no? Haciendo alusión a Carpentier si se quiere, ¿no? ¿Cómo descifrar esa escucha? O tal como lo adelantamos en un principio, ¿a qué se debe que la deslumbrante perfección del laberinto de la soledad vuelve imposible tocar con la crítica algo de su corpus sin que ello implique una incomprensión del mismo como un todo? Estamos entonces ante un texto barroco, un texto inmanente, cerrado en sí como una mónada, hecho más para persuadir y ser admirado que para fundamentar y poder ser refutado. El discurso reflexivo barroco sorprende desde dentro de su ocultamiento insalvable al que respeta sin reservas. Por ello, dice Echeverría, su método no es el camino directo, agresivo y en el fondo ingenuo de la lógica, sino la vía sutil, rebuscada, de ese doble de la lógica que es la retórica. El camino que elige es el del arte, que sorprende a la verdad en su metamorfosis como belleza. Hasta aquí, Echeverría. En este caso, la verdad entendida a partir del discurso cognitivo de la modernidad, esto es como la adecuación del intelecto con el objeto, es relativizada de manera irónica. No está en juego la pragmática del discurso, sino su dramática, no la apropiación del objeto, sino su teatralización. Y es ahí donde, según Echeverría, como simple destello, nos dice, la verdad se deja a veces sorprender, el texto está presente, antes que nada como un objeto dirigido a la experiencia estética, como conjunto de imágenes que se perciben inmediatamente. Solo dentro de esa presencia, confundido con ella, el texto puede volverse el vehículo de una visión mental suprasensorial, la entrada a una comprensión teórica o reflexiva. Está ahí Echeverría. Quizá en razón de ello, esta textualidad estaba dirigida tanto a la vista como a la escucha. ¿Cómo captar entonces la rítmica barroca que habita en el laberinto? Echeverría nota un recurso que consiste en el cambio alternado de frases en tercera persona del singular y frases en la primera persona del plural. Esta alternancia da lugar a una escucha, a un
swimming barroco, lo llama movimiento de swimming en diferentes momentos de su obra, no lo sabemos, pero en esta muy particularmente al hacer esta especie de ejercicio filológico gramatical, ¿no? Entre ese swimming se va dando de manera un tanto pendular entre el él y el nosotros. Las afirmaciones que Octavio Paz va haciendo que plantean también esta figura de dialéctica que comentábamos anteriormente, ¿no? A esta alternancia hay que añadir, dice Echeverría, cito, que no se trata solamente de una alternancia de voces, sino del manejo rítmico de esa alternancia que es sin duda magistral. La alternancia rítmica de estas dos voces le da al ensayo una musicalidad que lo vuelve excepcional y que es, en mi opinión, el primer y más amplio instrumento de su efecto persuasivo, de su capacidad de producir certezas. Hasta aquí Echeverría. Y este juego de alternancia está sobredeterminado por la necesidad de apelar a un interlocutor, que en este caso también es doble. Por un lado, el latinoamericano, y por otro, al sujeto europeo. Bueno, finalmente, esta fascinación por la composición del laberinto no está exenta de la crítica. Para Echeverría, el elemento más frágil de la obra es quizá una ilusión nacionalista que flota sobre ella. Esa es su mayor limitación en tanto obediencia al ideal de una identidad nacional que radica en que, por encima y en contra de la concreción real de las poblaciones disciplinadas por el Estado moderno, pone a discusión el contenido de una entelequia vacía. Esa ilusión es lo que propone dar una forma, inventar unos rasgos a ese sujeto que sería el miembro típico de la nación, ¿no? Es decir, el mexicano. Y Octavio Paz, como se ha dicho antes, obedece a este llamado, como muchos de los intelectuales de la época, hay que decirlo, en lugar de desconfiar de él y poner en duda esa vía como reflexión plausible para encontrar una alteridad real y tangible más allá de los rasgos fascinantes de esa creación denominada el mexicano. Que luego se podrá también denominar como lo mexicano, ¿no? O un ser allí en México, etc. Frente a esta ficción del mexicano, más allá de esta gran limitación, de esta gran ficción nacionalista, y que en el mejor de los casos se asoma a las fuentes del existencialismo francés y alemán, trata de materializarse una especie de precaria posibilidad para el hombre occidental. En esta trama aún aparece la otra figura quizá mucho más disruptiva, tanto por su poder de ficción literaria como histórica, y que considero es imprescindible para entender la crítica de Echeverría a lo denominado aquí tradición criolla. No solamente en este texto, en otros más, es denominado de esta forma, ¿no? Es decir, esta crítica que está haciendo desde la academia, muchas veces con más claridad, y desde fuera de ella, como lo dije desde un principio, con más artificio, si se quiere, pero que al final parte de ese mismo posicionamiento o de esa misma justificación, ¿no? En la que se inscribe el ensayo de Marras, esa figura problemática, ausente en este análisis, pero no en la obra de Echeverría, es nada más y nada menos que la Malinche y las posibilidades disruptivas de criolización y de mestizaje que abre como sujeto literario y desde luego como sujeto histórico, pero que, como lo comento, no acompaña esa figura mítica histórica los pasos de Bolívar Echeverría dentro del laberinto pasiano, ¿no? Sería todo. Muchas gracias por la escucha. Bueno, perdón. Muchas gracias, Emiliano. Una ponencia muy interesante. Ahora, pues, pasaríamos a la ponencia del doctor Alejandro Javier Viveros Espinosa, y se titula Algunas reflexiones sobre la recepción de Bolívar Echeverría en América del Sur. El doctor Alejandro Viveros,
Es investigador asociado al Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Es licenciado y magíster en filosofía por la Universidad de Chile, donde también desarrolló su doctorado en estudios latinoamericanos. Actualmente es investigador responsable del proyecto titulado Códices, Crónicas y Palimpsestos, reflexiones filosófico-políticas en las traducciones culturales de indios letrados en el mundo cultural no hispano. Y bueno, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer colaborar con lo que pasa en México, aun cuando uno está tan lejos. Bueno, quisiera compartir pantalla. Es una breve presentación, tengo algunas palabras que me ordenan un poco en el diálogo, o esperemos en el polílogo. ¿Es posible? Si no, puedo desarrollarlo sin problema, no es necesario. Sí, es posible. Sí, ahorita te van a permitir compartir. Hasta ello, para aprovechar el tiempo, agradezco. Como les digo, me emociona mucho desde acá poder seguir la discusión que se está desarrollando siempre en México. Ser parte de ella para mí es muy importante y agradezco a todos a quienes me invitaron, a quienes están y a quienes nos escuchan, porque sin duda Bolívar Echeverría es un personaje intelectual, ¿no es cierto? Un filósofo que convoca cuestionamientos. Algunos de ellos, creo que ya puedo hacer, algunos de ellos son los que yo quiero compartir hoy. Deberían poder ver mi presentación. A ver, tal cual como dijo Emiliano hace un momento, esto también surgió hace un tiempo. En el caso mío, la idea de hacer un escrito que retomara la recepción en América del Sur es una sugerencia que hace mi querido amigo y colega Pablo Berríos, y que de otra manera fue una experiencia bastante interesante, un poco dejar de leer Echeverría y ver qué se ha dicho de Echeverría, y que me llevó a un problema que resolví en un texto que, bueno, entiendo que será publicado en algún momento por los mismos organizadores, y lo que quiero presentar hoy es más o menos el grueso de ese texto. No obstante, el problema inicial, y me trajo a colación, precisamente estaba leyendo este texto, el caso Jaus, de Ot Marete, uno de mis maestros, revisado por Sergio Galde, de traducción, precisamente porque la teoría de la recepción, ¿no es cierto?, y la figura de Jaus, más allá de lo polémico que ha sido su participación en la Alemania nazi, nos da a colación, primero, pensar el concepto de recepción y cómo queremos pensar esa recepción en Bolívar Echeverría, particularmente porque era el trabajo que llevaba a cabo, que lleve a cabo. Y claro, bueno, lo primero que tuve en mente fue entender que no era el contexto de producción, y como pongo ahí, la producción no es la recepción. Y esto es difícil en Echeverría porque de otra manera él está produciendo en los dos lados. Está produciendo en México, pero hay mucho que sale tanto en Ecuador como en Colombia también hay algunos ejemplos de ello, digamos, de su obra. Entonces, leyendo este librito de Ot Marete, y a propósito del problema de la recepción y un poco de ser críticos con la teoría de la recepción, Ot Marete propone esta salida polilógica, de una otra forma, abriéndonos a un espacio polifónico, coral, puso otras palabras, multidimensional o relacional, ¿no es cierto?, que han sido, creo yo, parte de la propuesta de la filología polilógica, que es un poco el problema que retoma Ot Marete, ¿no es cierto? ¿Cuál es el lugar de la filología para la vida, ¿no es cierto?, la romanística, y dentro de ello, ¿cuál es el problema de la recepción, precisamente? Cuando se piensa más allá de Jaus. Entonces, en ese ánimo, ¿no es cierto?, quizás más fragmentario, uno podría poner aquí la figura del Tikkun también, un ánimo de cómo reconstruir la recepción de un autor fundamental y que además es parte de América del Sur, ¿no es cierto?, ustedes bien han dicho, ecuatoriano y mexicano también. Sería como el apuntalamiento para mi problematización. Darle una vuelta más a la recepción e incluso pensar que este texto que logré escribir o esta presentación se enmarcan en una suerte de ejercicio de recomposición de esa vasija rota, ¿no es cierto?, de ese Tikkun, que de una otra manera es el mismo ejercicio que uno debería hacer con Bolívar Echeverría, porque uno encuentra
una gran cantidad de elementos para rastrear, ¿no es cierto? Sobre ello, yo tuve que tomar decisiones. Y establecí, en mi acercamiento a la literatura siempre me ha demostrado que hay que establecer quizás un corpus, más allá de fuentes primarias. La idea era un corpus que inicialmente dividí de forma muy ingenua en términos de producciones nacionales, ¿no es cierto? Las revistas están en el lugar, los libros publicados están en el lugar, o las tesis publicadas están en el lugar, que fueron básicamente los tres grandes receptores de mi búsqueda, ¿cierto? Pero, y precisamente para esta presentación, pensando la noche, decía, en realidad esto no tiene que ver con países. O sea, hay una recepción que uno podría decir, y aquí pensando más bien en términos geoculturales, ¿no es cierto? Una recepción andina, y una recepción aquí en el Cono Sur, y que de una otra manera, y eso espero mostrarlo, hay una continuidad, pero también hay una tensión o una distancia en precisamente cómo se reconoce a Bolívar Echeverría. En este ejercicio quisiera nombrar, porque son muchos los textos que tuve que revisar, pero por país, digamos, para un poco organizar esto, o por área andina, digamos. En Ecuador está la revista Íconos, ¿no es cierto? Hizo un número especial para Bolívar Echeverría en el año 2012, su muerte muy reciente. Está también una producción bastante interesante de Mabel Moraña en el año 2014, para una crítica de la modernidad capitalista. Es un libro que recopila, bueno, no solamente autores de América del Sur, sino mexicanos e incluso mucha gente que está en Estados Unidos. Y al mismo tiempo está el texto de Luis Arizmendi, Julio Piñeilillo y Eleder Piñeiro, del 2014, que hace un ejercicio también recopilativo, y donde uno podría encontrar, bueno, la constelación de amigos e intelectuales en distintas partes que estaban dialogando con Bolívar Echeverría, también tiene lugar en estos números especiales. Caso aparte sería un librito de David Chávez del año 2015, que está publicado en Ecuador por la Universidad Bolivariana Simón Bolívar, Andina Simón Bolívar, perdón, y que avanza sobre la idea de valor de uso. Es una bibliografía monográfica que me pareció muy rescatable. El trabajo de David Chávez, bastante directo, su trabajo corto, bien hecho. En el caso de Bolivia está el proyecto de antología que hizo la Vicepresidencia de la República. De una otra manera, Álvaro García Linera, digamos, entiende bien qué lugar puede tener Echeverría en la construcción de un pensamiento crítico, en este caso reformulado desde el MAS, ¿no es cierto? Y su antología, que es bastante completa, ¿no es cierto? Y que es una antología dirigida por Gonzalo González, publicada en el año 2011, yo diría que es un hito también de la recepción en América del Sur. Esta es la primera a posteriori de su muerte, la primera antología y trabajo recopilativo y de difusión de la obra de Echeverría, por lo pronto en Bolivia. En el caso de Colombia tenemos elementos interesantes, porque debo decir que incluso estando en Colombia uno encuentra a Bolívar Echeverría en las librerías, tanto en las ediciones de Era como en las ediciones que son propias de Colombia, que se llama Ediciones de Trabajo, y que es un proyecto coordinado por Carlos Aguirre Rojas, en el cual han podido publicar bastantes libros de Bolívar Echeverría, a propósito incluso de selecciones que hizo Bolívar Echeverría, esto me lo comentó el mismo Carlos Aguirre Rojas, digamos. Entonces es bien especial encontrarse, digamos, en Colombia a ediciones que al parecer solo estuvieran circulando por ahí, o son propias, digamos. Al mismo tiempo revisé dos artículos, digamos, de Andrés Parra y de Yoman Artuduanga, ambos, bueno, abordando la obra de Echeverría, e insisto, no tengo todo el tiempo podemos conversar eso, para dedicarle a cada uno. Respecto de Argentina, y ya entrando en el Cono Sur, lo primero sería situar el excelente trabajo que ha realizado Ángeles Smart, que también es parte de este congreso. Mi colega tiene una tesis de doctorado hecha para, bueno, defender su idea sobre Echeverría y el barroco en 17 Instituto de Estudios Críticos allá en México. Y al mismo tiempo es una autora que ha pensado desde el problema de la estética, ¿no es cierto?, bastante bien, el problema del barroco en Argentina. A lo cual podemos sumar algunos artículos, digamos, en revistas publicadas en Argentina. Dentro de ellas está textos de Dante Ramaglia, de Gustavo Cruz, del 2019 el primero y el 2017 el segundo,
y de Andrés Kossel, digamos, en 2019. Estos más o menos avanzan. Quizás me quedaría en el punto del texto de Dante Ramaglia, porque es un texto que compara, y es algo que podríamos encontrar un sino, digamos, a Enrique Dussel con Bolívar Echeverría. En un ánimo, ¿no es cierto?, recordemos que Dussel para el mundo argentino, el Cono Sur, tiene una significación también, no sé si es la misma que tiene en México, y al mismo tiempo no sé si esa comparación es muy útil. No sé si a Bolívar Echeverría le hubiera gustado ser comparado tan directamente con Dussel. Más aún porque pienso abiertamente que la propuesta de Bolívar Echeverría es bastante más productiva, ¿sí?, que las de Dussel. Por último, en Chile, y esto es, bueno, es de donde estoy hablando, está el excelente trabajo que inaugura la discusión, y también es bien reciente. O sea, bueno, tiene 2 publicaciones, pero muy cercano a la muerte de Bolívar Echeverría, que es el realizado por Sergio Villalobos Ruminot. Es un artículo que después salió republicado en el libro que cité de Manuel Moraña, que sale en Ecuador, ¿no es cierto? Pero él lo editó, o sea, lo subió a su página web y fue un momento, o sea, es un texto, digamos, en sus 2 versiones, bastante claro, y bastante, precisamente cuando refiere a los 2 conceptos clave, ¿no es cierto?, el barroco y el capitalismo, que es de lo que se trata. Sergio Villalobos al mismo tiempo creo que marcó un hito que permitió que el primer número de la revista Escrituras Americanas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, aquí en Chile, pudiera dedicarse por completo, es una edición que no trae ninguna introducción, por cierto, pero es una edición dedicada por completo a Bolívar Echeverría, en la cual está, por cierto, y debo decirlo, un texto de nuestro próximo ponente, Víctor Hugo Pacheco, y de otras personas más, digamos. La revista Escrituras Americanas, en su segundo número, también incluye un artículo sobre Bolívar Echeverría. Y creo yo que esto es alrededor del año, bueno, 2016, 2017. Creo que son los hitos en los cuales Chile le abre la puerta a Bolívar Echeverría oficialmente. A ello debería sumar de forma no oficial, ¿no?, la tesis de Pablo, bueno, la tesis de Pablo Garrido sería un ejemplo del uso de Bolívar Echeverría, y no de una tesis sobre Bolívar Echeverría, el uso conceptual de Bolívar Echeverría. Una tesis de estudios latinoamericanos también que pude revisar, y al mismo tiempo las actividades extra que se han desarrollado aquí en distintos espacios. Uno de ellos es el que conformamos con otros colegas, que es el de Modernidad Alternativa, que es un grupo que ha trabajado desde el año 2017 y que ha generado espacios de difusión de la obra de Echeverría aquí en la Universidad de Chile particularmente. Y bueno, nuestro último hito fue el año pasado haber invitado a Rodrigo Ferreira, el traductor de Modernity and Whiteness. Y lo mismo hace Ángelo Boitano en la Universidad Diego Portales, que ya lleva varios ciclos de lecturas sobre Bolívar Echeverría. Y que ha logrado conformar, bueno, un equipo de trabajo que de una otra forma desde la academia le da espacio a Bolívar Echeverría. Bueno, este es el grosso, la discusión, el grosso modo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué encontré acá? Encontré 3 áreas, ¿no es cierto?, que serían quizás las que pongo en evaluación para seguir discutiendo. Una, ligada a la lectura, a la clásica división, ¿no es cierto?, de Bolívar Echeverría entre aquel crítico de Marx, al marxismo cercano al marxismo no dogmático, y aquella que lo posiciona como crítico de la cultura y de la modernidad. Diría que esas 2 líneas están muy presentes, particularmente en los conceptos, y en eso no creo que tenga todo el tiempo para ahondar, pero que están presentes en la obra de Echeverría, dígase el cuádruple ethos de la modernidad, la misma idea de barroco, y por cierto, las lecturas complementarias a ello, ¿cierto? Y por último estaría el elemento y que sí lo puedo evidenciar, y particularmente lo digo en el caso del texto de Dante Ramaglia, esa búsqueda de un autor latinoamericano, o el latinoamericanismo de Bolívar Echeverría, que se ha tildado, o podría llegar a ser tildado, como decolonial o descolonial. Lo cual, nuevamente, me parece quizás algo aventurado. No sé si para allá conducían las ideas de Bolívar Echeverría, yo pienso que no. Digamos. No obstante, ha sido recogido, digamos, por la discusión, incluso desde la idea de la poscolonialidad que se está trabajando en Argentina. Entiendo, a propósito del texto de Andrés Kossel, que también se recogen, digamos, algunos de los postulados críticos de Echeverría. Sin más, y en ánimo como de entrarle a la discusión, yo quería poner un colofón, unos colofones. Y lo primero es el ánimo de seguir
bueno, para América del Sur el problema de Echeverría necesita ser posicionado como un horizonte de preguntas, todavía en construcción. A diferencia, creo yo, del trabajo crítico que se está desarrollando en México, y el cual este evento es un ejemplo, no hay una organización y tampoco hay un impacto de Bolívar Echeverría, pero sí hay una apertura a ello. No hay perdón, no hay un impacto que sea comparable, pero sí hay una apertura que uno podría pensar, uno podríamos esperar que tanto en el lado andino como en el lado del cono sur, Bolívar Echeverría debería ser aún más explotado. Se sacaría de ahí Ecuador, pero en esta revisión yo no tomé, por ejemplo, Perú. Y no tengo duda que deba haber alguna lectura, particularmente que ligue a Mariátegui y a Echeverría. Lo mismo tampoco ahondé en Brasil, donde entiendo que hay una tesis que dirigió Bolívar Echeverría con alguien en Brasil, no recuerdo ahora el nombre, pero por cierto, el mismo Carlos Oliva aquí presente ha discutido entre la antropofagia, ¿no es cierto?, de Andrade y la codigofagia de Bolívar Echeverría. Esto me lleva a pensar, bueno, de Uruguay tampoco dije nada, pero eso debe ser igual que Argentina. Y Paraguay, como dicen, no, ahí sí que no busqué, me quedo al debe, lo mismo en la Guyana. Digamos. Y en Venezuela, que habría que decirlo, en Venezuela le dan el premio Simón Bolívar, entonces debe haber una lectura bastante, digamos, cercana a lo bolivariano. ¿No? No la conozco, habría que revisarla. Pero mi idea es proponer a un Bolívar Echeverría, más bien en términos de la entrada desde el sur, como un horizonte de preguntas, y al mismo tiempo y quisiera quitarle y un poco discutir con la mesa, ¿no es cierto? Pensar a Bolívar Echeverría no como un filósofo latinoamericano, o un filósofo que solo habla de Latinoamérica, sino que más bien es un filósofo como tal, sin más. Frente a lo cual, precisamente las traducciones, en este caso la que acaba de realizar Rodrigo Ferreira y la reciente el alemán de Javier Sigüenza y David Graf, pero creo que van a tener un eco, precisamente en el ejercicio de la recepción, ¿no es cierto? O en la recepción más crítica. Puede que en el Cono Sur, ahora que están traducidas, digamos, en las obras de Echeverría, o algunas de ellas, digamos, haya un espacio aún más serio en la academia para tomar en consideración sus ideas. Por último, quisiera agregar que es necesario trabajar más a Bolívar Echeverría, vectorizarlo, significa utilizarlo, quizás hacer trabajos de comentario a su obra, digamos, creo que sería bastante conveniente, un aparato crítico con bastantes notas, ¿no es cierto?, a los trabajos de Echeverría, y que es algo que no se realizaba en América del Sur. Y al mismo tiempo la necesidad de fortalecer de una vez por todas el archivo de Bolívar Echeverría. Poder tener acceso no solamente a lo que está en la página de la UNAM, sino a los libros, a su biblioteca. Eso es lo que yo tengo para presentar y en ánimo de cierre, sin duda hablar de Bolívar Echeverría desde el sur es diferente. No son los mismos registros, no son los mismos temas. Y Bolívar Echeverría también, por lo pronto en el área andina, sospecho, y aún más en Ecuador, es un autor presente en la discusión fuera de la academia. En ese aspecto, yo no tomé tanta consideración de aquello, pero quizás ahí hay mucho más que buscar y un Bolívar Echeverría aún por descubrir. Esa es mi presentación, muchas gracias. No, pues muchas gracias, Alejandro. Qué interesante también recuperar las lecturas de Echeverría en Latinoamérica, ¿no? Y ver cuál es el impacto que ha tenido, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho. A continuación, pasaríamos con el maestro Víctor Hugo Pacheco Chávez, que nos presenta la ponencia Bolívar Echeverría y José Carlos Mariátegui, un encuadre latinoamericano. El maestro Víctor Hugo Pacheco es candidato a doctor y maestro en estudios latinoamericanos de la UNAM. Actualmente es Secretary of Critical Theory and Social Thought de la Caribbean Philosophical Association. Es miembro de la cátedra José Carlos Mariátegui y miembro de la Asociación Gramsci en México. Es también integrante de la revista Memoria y de la revista Intervención y Coyuntura. Bueno, le doy la palabra. Muchas gracias, Andrea. Gracias por la presentación, por la organización, a Carlos Oliva, a todos los quienes estuvieron involucrados en la logística también, que fue realmente, como ya se dijo, algo arduo, ¿no? Esperábamos con mucha
anticipación este evento, que se hacía, que no se hacía, pero finalmente estamos aquí y es un gusto compartir, ¿no? Conocer a Emiliano y a Alejandro, ¿no? Con los comentarios que hicieron, que son realmente interesantes, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de formular quizás nada más un par de líneas, ¿no? Que por supuesto no se van a desarrollar del todo, nada más apenas si se van a alcanzar a enunciar, que me interesa, ¿no? Sobre este asunto de la relación entre Bolívar Echeverría y José Carlos Mariátegui, ¿no? Mencionaba Alejandro, ¿no? Que quizá haya algo en Perú más o menos similar, pues no. Hasta donde yo he podido ver, ¿no? Realmente no hay nada. De hecho, la obra de Bolívar Echeverría en Perú, digamos que todavía es un territorio desconocido, ¿no? En todo el aspecto de los sentidos, ¿no? Me parece que la tradición de pensamiento y de discusión peruana está por fuera del ámbito echeverriano, por decirlo de algún modo, y curiosamente también una de las cosas que me ha animado a pensar esta relación, justo fue en algún momento que llegué a estar en Lima, en una charla que me invitaron a hacer justo sobre Bolívar Echeverría, un compañero que actualmente pues es un camarada muy querido y también quien considero que es una de las mentes dentro de la filosofía peruana, jóvenes, que hay que irle poniendo atención, que es Edmundo Montoya, me interpeló francamente diciéndome justo cuál era esa relación, ¿no? Entre Bolívar Echeverría y José Carlos Mariátegui. A lo que debo de contestar que pues en esa pregunta tan a quemarropa, pues la verdad es que yo quedé como un poco descuadrado, ¿no? Dije, no, pues no sé realmente, no sé si realmente tendría Bolívar Echeverría que pensar a Mariátegui, ¿no? Etcétera, ¿no? Y, y bueno, pero lo que sí es que a partir de ahí me ha surgido reiteradas veces la duda y la inquietud justo de por qué Bolívar Echeverría no trata a Mariátegui, ¿no? O sea, si uno busca en lo que es posible rastrear en términos de lo publicado, algunas referencias o alusiones a José Carlos Mariátegui, pues realmente no las encuentra en Bolívar Echeverría, ¿no? Me parece que en Bolívar Echeverría hay dos grandes ausencias, pensando desde el ámbito mexicano, eh, este, hay dos grandes figuras a las que no acude nunca, ¿no? Una de ellas es José Revueltas, insisto, ¿no? Para las discusiones en México del marxismo mexicano, y pues precisamente para el ámbito latinoamericano es José Carlos Mariátegui, ¿no? Yo tengo la idea de que la formación y la difusión de Mariátegui hay que tenerla muy en cuenta para estos aspectos, ¿no? Me parece que justo cuando se está dando a conocer nuevamente Mariátegui en el ambiente de discusión latinoamericano, que es en la década de los 60, es cuando Bolívar Echeverría parte a Alemania, ¿no? En ese sentido, aunque vive en Ecuador, ¿no? O sea, se desarrolla toda su juventud, bueno, parte de su juventud en Ecuador. Eh, eh, Hay que recordar que para esos momentos de los 50, 40, 50, ¿no? Inicios de los 60, Mariátegui sigue siendo, incluso se podría decir, que un autor desconocido para el grueso de la discusión latinoamericana, ¿no? Por supuesto que está en la mente de los grandes intelectuales, ¿no? De los grandes intelectuales del momento, ¿no? Humanistas, ¿no? Literatos, ¿no? Por supuesto que todos lo tienen en mente, ¿no? Incluso desde épocas muy tempranas, desde los 30. Pero una vez que se muere y una vez que el Partido Comunista Peruano decide hacer el corte, ¿no? Con la tradición y el pensamiento que él iba forjando, va a tardar mucho tiempo para reconstituirse una línea de pensamiento, incluso
aceptada o reconocida legítimamente dentro del marxismo latinoamericano, ¿no? Prácticamente, la verdad es que yo pienso que eh, la integración de Mariátegui al marxismo latinoamericano, ¿no? O el momento en el cual el marxismo latinoamericano se apropia de Mariátegui, pues va a ser muy tardío, va a ser prácticamente hasta la década de los 80s, finales de los 80s, cuando precisamente la cuestión y el replanteamiento de temas como la nación, ¿no? Y la necesidad de pensar un marxismo latinoamericano como tal, lo va a hacer entrar y va a ser como un autor que va a poder ofrecer varias pistas, ¿no? Y para este momento, pues Bolívar Echeverría ya es un autor, digamos, consumado, ¿no? Y está sacando, precisamente en la década de los 80s, su primer gran libro, que venía trabajando desde hace algunos años, o por lo menos una década, que va a ser el discurso crítico de Marx, ¿no? Y bueno, y ahí pues ya no hay, digamos que no se puede hablar propiamente de una influencia de Mariátegui en Bolívar Echeverría, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto no impide que una vez que Bolívar Echeverría eh, pasa a una consideración distinta de las problemáticas y del abordaje que va a ser del marxismo hacia una extensión de los debates de la crítica de la economía política a el ámbito de la cultura, eh, y aunque no se puede decir que Bolívar Echeverría acude a Mariátegui para eso, es interesante cómo hay varias resonancias, ¿no? Varios momentos que podríamos incluso denominar este, como afinidades selectivas, ¿no? O especies de no debates, ¿no? Que están ahí y que yo creo que es interesante pensarlos, ¿no? Y es, a mi parecer, muy estimulante, ¿no? También para pensar un Bolívar Echeverría, que obviamente, ¿no? Yo no descarto ni niego esta filiación universal o esta parte, ¿no? De ser un filósofo como tal en Bolívar Echeverría, ¿no? Quizá ahí lo que yo pongo, ¿no? Y quizá también sea parte del debate, ¿no? Es el hecho de pensar que o establecer que su pensamiento y su filosofía están situados desde América Latina, ¿no? Y que su reflector de pensamiento siempre va a ser América Latina, ¿no? Incluso si uno voltea y mira a sus épocas de formación, cuando está en Alemania, es interesante que trata siempre de poner como que lo más granado del pensamiento latinoamericano a discusión con el pensamiento europeo, ¿no? Para ese momento, ¿no? Es una línea que Bolívar no va a seguir, que de hecho yo creo que en el prólogo del discurso crítico de Marx, él mismo le pasa una, digamos que factura, que es el ámbito de la sociología latinoamericana, ¿no? Que son los autores que él va a traducir al alemán, ¿no? En ese momento de los 60, ¿no? Más allá de su filiación política con el guevarismo, ¿no? Que se ha señalado de manera fuerte, pues está esta otra beta que habría que también explorar y establecer cómo en los 60, 70 él está leyendo como lo más granado del pensamiento latinoamericano a la sociología latinoamericana, ¿no? Y por supuesto que ahí traduce a un autor como Rui Mauro Marini, entre otros, ¿no? Pero bueno, él no va a seguir tampoco por esa vía, ¿no? A pesar de que dice, bueno, aquí hay que ponerle atención, son autores que vale la pena discutir, él va forjando su propio camino y su propia idea, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, yo creo que hay en esta no me gusta llamarlo tanto, la verdad es que yo no estoy de acuerdo tampoco con estas visiones un poco rupturistas, ¿no? Entre un Bolívar marxista del discurso crítico y un marxista culturalista del etos barroco, ¿no? Yo más bien pienso que realmente hay que trabajar al autor como una unidad y no se puede entender uno sin el otro, ¿no? Pero bueno, evidentemente
la carga hacia las cuestiones de la cultura es evidentemente más marcada, y ahí me parece que una de las cuestiones que habría que pensar de la relación entre Mariátegui y Bolívar Echeverría, perdón, son por lo menos tres cuestiones, ¿no? Que las enuncio un poco de manera rápida, ¿no? La primera de ellas es curioso, ¿no? Son dos autores que son grandes críticos de la noción de progreso. La cuestión del progreso y de la racionalidad instrumental va a ser uno de los marcos que van a estar pensando, discutiendo, ¿no? Y desde tradiciones o lugares de un marxismo que van a brevar de maneras distintas, ¿no? En el caso de José Carlos Mariátegui, pues es toda la tradición italiana, soreliana, que le va a permitir establecer una crítica al progreso, y Bolívar Echeverría es toda esta recuperación que también empieza a despuntar en los años 20 del siglo anterior, y que es, pues, como ya sabemos, toda esta recuperación que él va a hacer de la escuela de Frankfurt, ¿no? Lo interesante, a pesar de que digamos que pertenecen o se pueden inscribir ambos autores, no solo temporalmente, sino en el ámbito de la construcción de las tradiciones de discusión desde dos ámbitos distintos, la cuestión de la crítica al progreso va a ser una cuestión que van a tener ahí como horizonte de crítica a la lógica de un capitalismo que ellos ven o sitúan en crisis, ¿no? Aquí, por supuesto que también hay que hacer un reparo histórico, ¿no? Digamos que las crisis que están viviendo pues son distintas, ¿no? Mariátegui es la crisis que va a generar las entreguerras de inicios del siglo XX, y Bolívar Echeverría también va a pensar la crisis, ¿no? O va a pensar todo este asunto de la cultura a través de la crisis que se va a desatar a fines de siglo, ¿no? Lo que le va a llamar la vuelta de siglo, ¿no? Este paso del siglo XX al siglo XXI, marcado por la destrucción del horizonte socialista, la caída y la reconversión de las economías capitalistas en el este europeo, y sobre todo en un momento, ¿no? Sentido de derrota que va a dejar ese proceso hacia la izquierda a nivel global y particularmente en América Latina, ¿no? Son dos, en ese sentido, ambos no solo son críticos del progreso, sino que también de alguna manera creo que son pensadores de la crisis, ¿no? Están pensando el mundo, ¿no? Todas las experiencias de la vida y el desarrollo del capitalismo a partir de las crisis que el capitalismo mismo está viviendo y se están desarrollando en su momento histórico. La otra cuestión, y es una parte que de algún modo puede ser, a mi parecer, el punto de confluencia y de diálogo un poquito más obvio, es la cuestión del lugar que le dedican a la religión dentro del pensamiento o la reflexión filosófica, ¿no? Para ambos, las distintas dimensiones de lo religioso van a actuar, ¿no? Como un potencializador de pensar el desarrollo de la modernidad en la región latinoamericana. Por supuesto, ambos están de algún modo y también ahí acorde a los tiempos que están viviendo, son parte de una recuperación weberiana del modo en cómo se instaura el capitalismo y lo que Weber decía, sobre todo el espíritu del capitalismo a nivel mundial, ¿no? O en Occidente. Esta beta, ¿no? Poco explorada, incluso en Mariátegui, pues le está dada, a mi parecer, por las lecturas y la relación que él va a tener con un autor como Carlos Frank, ¿no? Cubano, asentado en Estados Unidos y con el que se va a estar carteando continuamente, ¿no?
En este sentido también es interesante, yo creo que aquí uno puede hacer un ejercicio de lectura comparativo, aquí lo dejo, ¿no? Espero algún día desarrollar más este punto, pero si uno compara las tesis que maneja José Carlos Mariátegui en el capítulo 5 de los 7 ensayos de una interpretación de la realidad peruana, que es el ensayo que se denomina el factor religioso, y las tesis de Bolívar Echeverría sobre la cuestión de la definición eh, capitalista de la modernidad en el siglo XVI, lo que Bolívar va a llamar el siglo heroico de la conquista, prácticamente hay una correspondencia brutal y abrumadora en algunos aspectos, ¿no? Porque ambos autores están sosteniendo que en el siglo XVI la modernidad se define y se decanta por el lado del capitalismo, por una parte, ¿no? Y por otra, precisamente ese decantamiento y ese hecho hace que la cuestión de la modernidad en América Latina eh, cumpla un papel fundamental, la línea que va a desarrollarse a través de los jesuitas, ¿no? Una cuestión que por supuesto Bolívar Echeverría exploró mucho más que Mariátegui, pero que para Mariátegui tampoco estaba dejada de lado, sino que está ahí jugando, ¿no? Y el factor que yo creo que es problemático y siempre discutible de este movimiento es justo el hecho de que para ambos ese desarrollo, ese despliegue del espíritu capitalista, ¿no? Incluso en el ámbito, digamos, religioso, católico o protestante, va a significar de alguna manera también el eclipse de las culturas indígenas en la región latinoamericana, ¿no? Tanto Bolívar Echeverría como José Carlos Mariátegui van a decir, bueno, las culturas latinoamericanas originarias, ¿no? No tuvieron el potencial o la potencia para poder sobreponerse a ese despliegue del espíritu capitalista del siglo XVI, ¿no? Ese me parece que es otro de los elementos, ¿no? Y uno último que quisiera poner aquí rápidamente, ¿no? A mi parecer, quizá el elemento menos pensado en lo que yo he podido al menos revisar de José Carlos Mariátegui, ¿no? Curiosamente, a José Carlos Mariátegui no se le ubica o no se le concede un lugar como un pensador de la técnica como tal, ¿no? Son escasos los artículos y quizá solo una tesis, y bueno, ya convertida en libro, ya pasada a libro, es la que ha situado este asunto en Mariátegui, que es el trabajo de Álvaro Campuzano Arteta, ¿no? Que tampoco es casualidad, porque el compañero en su momento, que aunque es español, ¿no? En su momento que estuvo aquí en México, fue alumno de Bolívar Echeverría y bueno, pues se nota la influencia en ese trabajo que aparte es bueno, ¿no? Esa influencia de Bolívar Echeverría para pensar a Mariátegui justo como un pensador de la técnica, ¿no? Y es que la relación entre ambos autores, ¿no? En este punto, mucho se ha pensado la relación, por ejemplo, con Chaplin, ¿no? A través de la cuestión cinematográfica, etcétera. Pero en este punto del despliegue de la técnica, de algún modo ambos autores, Bolívar Echeverría recuperando a Walter Benjamin, van a pensar o a ver el problema de la técnica como no solo como el sometimiento de los entes, sino también de las posibilidades de despliegue de una técnica distinta a la del capitalismo y esta posibilidad de una técnica distinta mediada por la cuestión de lo que en términos benjaminianos se denomina la técnica lúdica, ¿no? Pensar más allá de su uso instrumental de los objetos, ese aspecto lúdico y festivo que puede también tener la técnica
y que en estas vertientes puede pensarse como un elemento liberador, ¿no? Bueno, diría un compañero hace rato, me decía que hoy estoy contradiciéndome en todo. Decía que eran 3 temas y bueno, voy a plantear otro que me parece importante, ya nada más de manera rápida, ¿no? Y que es el último aspecto, que ahí también tiene que ver este encuadramiento, ¿no? Esta problemática de cómo pensar a ambos autores desde un enfoque latinoamericano. Y es que finalmente también en este asunto de la proyección de la modernidad y sobre todo en términos de la dimensión política, ambos autores van a ser grandes cuestionadores de las formaciones estatales, de las tradiciones culturales de la región, y en ambos esa radicalidad y esa crítica que van a tener hacia este aspecto está dada precisamente por la cuestión del lugar que ocupa la racialización de los individuos en la composición de los estados latinoamericanos, ¿no? Me parece que en José Carlos Mariátegui eso puede ser demasiado obvio, ¿no? Y voy a terminar entonces nada más citando, ¿no? Quizá esto lo podemos discutir después, pero nada más citando unas cuantas líneas del texto de Ser de Izquierda Hoy, de Bolívar Echeverría, ¿no? El horizonte de la actividad política de la izquierda latinoamericana desborda los límites del juego político que son propios de la esfera de la política establecida, y lo hace no solo para vencer el carácter estructuralmente oligárquico de esos estados, sino también para romper con el carácter estructuralmente racista de los mismos, violentamente represor de la forma natural de la vida en este continente, ¿no? El aspecto, pues, de qué lugar o de cómo construimos o pensamos los estados nacionales, pues no está exento de pensar las relaciones de racismo y de discriminación en los países de esta región, ¿no? Bueno, esos son unos puntos que quería poner aquí en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo, por tu ponencia. Qué interesante estuvo también. Bien, vemos entonces, pasemos ahora, perdón, a las preguntas. No tenemos todavía preguntas de Facebook. Entonces, no sé si los que nos acompañan ahorita en la sesión quisieran plantear alguna pregunta, o bien también si ustedes a alguno de los otros ponentes quieren plantear una pregunta, ¿no? Aureliano, por favor. Bueno, buenas tardes. Me gustaron mucho, déjenme decirles, las 3 ponencias. Variada la temática, pero bueno, yo creo que el resultado de un trabajo serio y comprometido, las 3, que bueno, hay que señalar. Yo quería preguntarle básicamente a Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano? Y a Víctor algunas cosas. Sobre todo, bueno, puedo tener cierta evidencia que Echeverría fue el lector de Paz, pero el trabajo sobre Paz es un trabajo coyuntural. Es decir, lo invitaron a un seminario, ni siquiera un seminario, a un acto casi protocolario, y escribió una ponencia. Es muy bueno, como todos los que escribe Echeverría, echando mano quizás de lo que tenía a la mano a la hora de escribirla. ¿A qué me refiero? Es un trabajo coyuntural, no es un trabajo que esté fundado en un estudio más o menos previo y sistemático que resultara en esta pieza, sino tampoco estoy diciendo que sea improvisado, porque insisto, puedo tener alguna evidencia de que Echeverría era lector de Paz desde siempre quizás, ¿no? Pero no hablaba de esto. En alguna conversación que tuvimos lo sacó, ¿no? Sobre todo
en relación con Revueltas, porque él sostenía en ese momento que Revueltas era religioso, era un autor religioso y se apoyaba en ese trabajo de paz canónico que ha causado tanto daño para la recepción de Revueltas como autor religioso. Bueno, fue una pequeña discusión sobre eso. Por eso me puede constar esto. Pero bueno, el emplazamiento a partir del cual Bolívar lee a Paz y lo lleva al terreno de la plástica, es terriblemente, es decir, problemático por el hecho de que Paz es un sistemático, crítico, ácido e injusto del muralismo mexicano. Desde muy pronto, además. Desde muy pronto se asocia con la crítica norteamericana y la crítica plástica norteamericana, es decir, la que está obviamente justificando la destrucción de los murales, de los muralistas mexicanos en los Estados Unidos. O sea, Paz se asocia con ellos en términos, vamos a decir, ideológicos y de posición de discurso, y más tarde su asociación con Tamayo mismo, que también es es decir, Tamayo, para posicionarse dentro de la plástica mexicana, hace lo mismo que va a hacer 20 años después Cuevas, ¿no? Es decir, una iconoclastia así un tanto reactiva en contra del muralismo. Entonces, la asociación, vamos, en el caso de Echeverría, me parece forzada, me parece hasta podría decir, fuera de lugar. No por el hecho de que pase un crítico del muralismo, sino porque se me hace que no atina, ¿sí? Se me hace que no atina, es decir, el tríptico, ¿sí? A partir de lo que podemos coludir de la obra misma de los tres grandes, yo creo que se amolda con muchos problemas a la asociación que hace Echeverría. Es decir, en pocas palabras puedo decir, no me gustó el ensayo, ¿no? O sea, está estupendamente bien escrito, qué bárbaro, pero no me gustó. Es decir, se me hace desde el primer momento muy forzado, y no solo por las circunstancias externas al asunto, sino justamente por esto, es decir, los tres muralistas son mucho más, creo yo, mucho más, significan mucho más en varios registros que no solo tienen que ver con una plástica vanguardista, no quiero usar vanguardista, ¿no? Sino una plástica rupturista dentro de un discurso, vamos a decir, montado por el propio Estado mexicano, pero que a la vez es rotundamente crítico con respecto al Estado mexicano. Entonces, bueno, es mi opinión y quería un poco conocer la tuya, ¿no? Es decir, al respecto de mi juicio, ¿no? Que insisto, puedo reconocer los valores del ensayo, pero no dejo de considerar que pueda ser forzado en muchos aspectos. Y bueno, con respecto a Víctor Hugo, es también evidente eso, es decir, la ausencia de Revueltas como referencia en el propio, en Bolívar, ¿no? Es decir, en el caso de Mariátegui, tú te has tomado el trabajo de establecer, vamos a decir, analogías, ¿no? Entre un pensamiento y otro, y las encuentras. Yo no encontré, bueno, yo que trabajo a Revueltas con cierto cuidado, vamos a decir, cuando puedo, no las encuentro con el caso de Bolívar. Es decir, puedo encontrar en Revueltas un montón de iniciativas y de planteamientos, incluso desarrollos originalísimos con respecto a la historia de México, que es lo que estoy tratando ahora, y no encuentro ese campo común. Vamos, el campo común podríamos decir es el marxismo, ¿no? Pero bueno, esto es tan
tan inasible que pues mejor no lo decimos casi, ¿no? Pero no encuentro este campo común. No sé si tú pudieras percibir alguno y ilustrarme al respecto, y esa sería en todo caso también mi pregunta, ¿no? Si no, pues a lo mejor es porque no lo hay, ¿no? Bien, aquí le dejo. Muchas gracias, Aureliana. Un gusto verte y desde luego entrar en diálogo, ¿no? A mí me gustaría nada más, de la manera así más concreta, en efecto es coyuntural la aproximación. Y yo podría decir, como lo traté de comentar en un principio, también mi llegada al texto fue muy accidental. Lo encontré en Facebook porque seguía una página que se llama Zona Paz, que creo que luego me enteré dirige Sheridan, y apareció la lectura de Echeverría a Laberinto. Y la verdad es que yo no lo tenía en mis registros. Yo he leído a Bolívar desde hace tiempo, visitaba Morelia de manera recurrente durante una etapa, y tuve oportunidad ahí de tomar clases incluso con él, pero sé que se está trabajando y que se ha trabajado con disciplina, y la verdad es que me costaba, me imponía un reto, ¿no? Y sobre todo quizá también por tener la presencia y los diálogos que muy joven establecí, ¿no? En esa circunstancia. Entonces, cuando me encuentro esto, leo el ensayo, me gustó, porque hace en efecto una lectura que no es de un pasiano ni es del círculo común, ¿no? Del autor. Y deja en evidencia una serie de cosas. Me sonaba sospechoso algo que luego descubrí, es una anécdota, ese post debe estar ahí a la mano si lo buscan en Zona Paz, pero le quitan los dos últimos párrafos, que son los más críticos. Uno lee nada más la parte como laudatoria, ¿no? de la obra, esta lectura en donde pone a los tres muralistas, que en efecto puede ser muy criticable, tanto la lectura que viene de Paz y quizá también el juego que hace el propio Bolívar, pero yo creo que tiene un valor un tanto alegórico, es decir, pues, desde luego en la propia exposición no trata de agotar el sentido de cada uno de ellos, ¿no? Yo me eché una escapada también ahora que estaba redactando esto a leer algunas cosas de Octavio Paz sobre el muralismo, y en efecto encontré pues, un posicionamiento muy sesgado. Ahora, está entonces esa cuestión que sí es coyuntural, que sí da pie a esa lectura que está ahí a la mano, a una crítica que en las diferentes ediciones donde aparece el texto encontré, que es justamente esta que menciono al final de mi exposición, es decir, a esta figura del intérprete criollo, ¿no? De la cultura, y encontré esa ausencia que se me hizo muy interesante, que es la de la Malinche, porque como ustedes saben, aparece en otros ensayos de Bolívar, y aparece de una manera extraordinariamente problemática e interesante. Y ahí yo creo que hay un diálogo soterrado, no es evidente, con Octavio Paz. No, creo que le tiene mucho respeto. No veo que haya, al menos en los textos, no sé si en corto era ya distinto, ¿no? Cuando se hablaba de Paz, nunca hablé yo con Bolívar de Octavio Paz, pero sí lo ve con respeto, y lo ve como un autor que logra hacer este tipo de artificios literarios como el propio Laberinto, ¿no? Y que de alguna forma me da la impresión, esto también me quedé pensando ahora con la exposición de Alejandro, que es un gesto muy benjaminiano luego, ¿no? De outsiders, o sea, como que ve desde fuera, tiene la posibilidad de ver desde fuera estos artificios literarios y artísticos como el muralismo, porque los puede poner en juego con, digamos, todas los elementos teóricos que conoce, y lo hace extraordinario. El otro aspecto nada más en donde creo que hay un debate silencioso con Octavio Paz es en uno de estos ensayos donde habla de la Malinche, hace una especie de apéndice
seguramente alguno de ustedes lo tendrá más presente, que es un asunto epistemológico, y empieza a hablar del arte prehispánico. Y como sabemos, Octavio Paz es igualmente, así como está el muralismo, está cierto, es uno de los críticos del arte prehispánico, del denominado arte prehispánico. Y hace una serie de observaciones extraordinarias. De hecho, yo me quedé con todo esto, por eso comentaba también en un principio que agarré el texto, porque dije, lo puedo comentar, y estaba el Congreso y todo esto, pero luego con el tiempo, a mí me vino bien que no se llevara a cabo, y en ese sentido, pues, indirectamente hasta la pandemia, así vamos, seguí buscando en lecturas más o menos casuales, tendría que decirlo, no sistematicé demasiado, pero pues seguí buscando los rasgos en donde podía haber algo de Paz en relación a la obra de Bolívar, y en donde volvió a saltar fue ahí. Entonces, cuando habla de arte prehispánico, sin mencionar a Paz en ningún momento, critica una serie de enunciados, por ejemplo, como el que hace Paz cuando habla del arte maya y del arte de la zona de Veracruz, y también del arte de llamas del altiplano, pues, y que lo califica siempre con extrañeza, como si hubiera una imposibilidad, ¿no?, de entrar a esa cosmovisión mediante ciertos rudimentos que la crítica de arte contemporánea da, ¿no? Y al mismo tiempo el propio Paz hace afirmaciones como que muchas de esas obras prehispánicas podrían estar en una galería de arte moderno sin ningún problema, por ejemplo, ¿no? Es decir, el propio Paz a veces no ayuda mucho a esclarecer las cosas, pero lo que sí hace Bolívar Echeverría, es decir, es dejar en evidencia que esa descontextualización y esa dificultad para valorar en particular el arte prehispánico, lo que demuestra, desde luego, son muchas de las limitaciones, digamos, de esa perspectiva más bien eurocéntrica, de poner las coordenadas de significación en los límites y la problematización de lo que está ahí representado en estas obras, pues como si fueran casi que circunstanciales y alejadas de cualquier registro, ¿no? Que sea medianamente digamos, abordable con un rigor que no entre al plano, digamos, de la crítica tradicional, como tú lo dices, y en efecto eso yo creo que podría plantearse también como una especie de elemento crítico a la crítica, a la crítica de arte que representa Paz, ¿no? Ahí lo dejaría. Gracias. Bueno, supongo que voy yo, ¿verdad? ¿Qué tal, Aureliano? Un gusto verte y escucharte. Efectivamente, bueno, yo también creo que es difícil encontrar algunos núcleos, ¿no? Analogías o algunas cuestiones entre Bolívar Echeverría y José Revueltas. Pero alguna vez lo he pensado y no sé si sea como una cuestión realmente viable, pero de alguna manera creo que hay un horizonte de época en el cual se van a desplegar, a mi parecer, dentro de las discusiones del marxismo en México, ¿no? Por lo menos una discusión o unas vertientes de discusión en donde pueden converger estos autores, ¿no? Y unas de ellas es la cuestión del asunto de la enajenación, ¿no? De la teoría de la enajenación, los debates sobre la teoría de la enajenación. Hay que pensar sobre todo ese momento de los 60s, de los 70s, ¿no? Y que ahí hay que verlo como en una continuidad, ruptura y un diálogo, ¿no? Entre autores, ¿no? Porque, bueno, por una parte, evidentemente está esta relación que yo creo que es más cercana, o bueno, evidentemente más cercana de Bolívar Echeverría con Adolfo Sánchez Vázquez, y me parece que ahí hay que pensar a Adolfo Sánchez Vázquez como una tradición propia, ¿no? Como un pensador que está estableciendo una línea de lectura
sobre este asunto de la enajenación y el marxismo. Y otra línea de lectura es precisamente la cuestión de cómo piensa José Revueltas el asunto de la enajenación, que no tiene nada que ver con Paz, que de hecho el breve escrito que le dedica a Filosofía de la Praxis, José Revueltas prácticamente va a decir que Sánchez Vázquez es un idealista, ¿no? Es un subjetivista, en pocas palabras, ¿no? Pero ahí se están enfrentando dos tradiciones o dos modos de pensar la cuestión de la enajenación, que a mi parecer no se han establecido un diálogo tan directo entre estos dos autores, ¿no? En su momento. Quizá también porque son autores que, digamos que mientras José Revueltas está representando un cierre del marxismo mexicano de la primera mitad del siglo XX, ¿no? De algún modo Sánchez Vázquez se va a pensar como uno de los autores que está aperturando un nuevo ciclo de pensamiento del marxismo en la década del siglo XX, ¿no? Esa no correspondencia quizá es lo que ha hecho no pensarlos y no ponerlos a dialogar y a discutir entre sí. Entre esas continuidades y discontinuidades, entre esos encuentros y desencuentros, el autor que está en medio es justamente Bolívar Echeverría, ¿no? Porque a pesar de que tenga una gran relación con Adolfo Sánchez Vázquez, en estricto sentido no es Sánchez Vázquista, ¿no? No procuró, no siguió la línea de Sánchez Vázquez, eh, porque de algún modo una de las cuestiones, a mi parecer, que va a estar censurando Bolívar Echeverría es la cuestión del humanismo en Sánchez Vázquez, con la que va a estar fuertemente encontrada la teorización de Bolívar Echeverría, ¿no? Y eso se va a expresar incluso en la mesa de presentación del discurso crítico de Marx. Si ahí uno lee la presentación de Sánchez Vázquez, pues, y también la forma en cómo asume Bolívar Echeverría la cuestión de la praxis dentro del marxismo, estamos viendo a dos autores que están discutiendo en términos totalmente distintos, ¿no? Uno pensado más en una tradición, digamos, clásica del marxismo, pensando el asunto de la política, ¿no? Y en un primer momento Sánchez Vázquez de la política de partido, ¿no? Y un Bolívar Echeverría que se va más bien desde la década de los 70, ¿no? Desde muy temprano, a pensar la política desde una apertura o un horizonte más amplio que la cuestión partidaria o estatal, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que ahí están, por supuesto que Bolívar Echeverría es más conocido como un desarrollador en todo caso del concepto de fetichismo por sus lecturas que tiene sobre el capital, pero él trabajó mucho también todo este periodo del Marx, joven en esas discusiones de los 60, 70, ¿no? Junto a Sánchez Vázquez, y me parece que ahí uno habría que buscar, ¿no? También cómo se acercan estos dos autores, pero cómo también se están deslindando o están recorriendo paralelamente caminos distintos, ¿no? En este trayecto del marxismo mexicano del siglo XX, ¿no? Yo creo que pues ahí más bien hay que pensar eso, ¿no? Que estamos ante tres tradiciones o tres formas de pensar y asumir la problemática de la enajenación dentro del marxismo representada en estos tres autores. Lo cual no deja de ser una pena, ¿no? Porque imagínate un debate de un entrecruzamiento crítico entre los tres. Vamos, es un contrafáctico, no sucedió nunca, ¿no? Pero simplemente imaginarlo da miedo. Sí, claro. Y ahí yo creo que sí le ganó la cuestión del respeto a Bolívar Echeverría, ¿no? De nunca confrontar así tan frontal a Sánchez Vázquez, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Carlos? Sí. No sé si es buena idea que hagamos una ronda, porque si no nos va a comer el tiempo, ¿no? De preguntas.
Oigan, Ujú. miren, me han gustado mucho las ponencias, muy interesantes, y yo creo que también demuestran un problema que tenemos las y los investigadores en humanidades, que seguimos pensando historiográficamente en encontrar el dato, la fuente, la conexión, y justamente creo que ya no hay que intentar eso. O sea, que hay que pensar que las conexiones no se dan solo a través del texto escrito, sino que están operando como mónadas y que tenemos que ser más audaces para encontrarlas, ¿no? Yo como siempre discrepo de lo que dice Aureliano, pero pues eso ya ya ni al caso viene mencionarlo. Entonces quiero hacer 3 preguntas muy, muy rápidas para no, por si hay más. Yo creo que el debate con Paz es profundísimo, porque además no es solo leer a Paz, sino que Paz está avasallando toda la cultura nacional. Entonces ni siquiera lo tienes que leer para estarte enfrentando a él. Y mi idea es que junto, por ejemplo, con Margot Glantz, Bolívar está montando una contrahistoria de la Malinche contra Paz totalmente, ¿no? Y yo tengo la idea de que para lo que para Bolívar es el mestizaje, es la Malinche, ¿no? O sea, es una situación de duelo permanente. O sea, que nunca llegamos al luto y nunca resolvemos porque hay un duelo que viene de la conquista que no se resuelve. Y quien ejemplifica ese duelo es la Malinche. Y creo que por eso incluso ni siquiera hay que discutir con Paz, porque Paz lo hubiera eliminado del debate público, sino que hay que buscar otras estrategias. Y son las que busca Echeverría en México. Entonces tengo esa duda, no sé qué te parezca. De Alejandro, que me da muchísimo gusto conocerlo, me ha gustado mucho este mapa que hace, y yo tengo una duda, esto de la región andina y el cono sur, México parecería que se cuece aparte porque aquí llegó Bolívar, cada vez es más claro las investigaciones subterráneas, ¿no? Por ejemplo, lo que ha dicho Javier Sigüenza sobre cómo introdujo a Benjamin por cuántos flancos y de manera tan soterrada en la Academia Mexicana. Y ahora es tan evidente de que el Marx que Bolívar introdujo a la Academia Mexicana es casi el Marx del siglo XXII, ¿no? Eso es un Marx que estamos apenas conociendo. Entonces, no sé si es la figura de Bolívar que nos forma literalmente, o si tiene también que ver con el Estado y el mercado mexicano. Esto es para quitar un poco la idea de que si Bolívar hubiera estado en otra parte se darían los estudios sobre Bolívar de esta forma. Lo que quiero preguntarte, Alejandro, es si no piensas que estas regiones en América Latina son zonas mercantiles diferentes y que por lo tanto la recepción de un autor o de una autora tiene mucho que ver con sus mercados de comunicación con Europa, con Estados Unidos, con América Latina y sus mercados de reproducción del texto. Si eso fuera así, ¿cómo piensas el Cono Sur como un mercado académico comparado con la zona andina como un mercado académico en esta experiencia de recepción de Bolívar? Porque lo que decías de Colombia, por ejemplo, me parece interesantísimo, ¿no? Y lo que dice Víctor Hugo de Perú también, ¿no? O sea, de que ahí no hay propiamente trabajo sobre este autor, ¿no? Y que en Colombia hay un editorial que aquí tenemos noticias que publica Bolívar, ¿no? Entonces me gustaría, si se puede mover un poco hacia allá, el debate, que es una coordenada de Bolívar, ¿no? Pensar todo en términos mercantiles, ¿no? O sea, la inteligencia se diagrama en el capital de forma mercantil. Y por último, a Víctor Hugo, lo que a mí me consta en las clases, Víctor Hugo, y creo que ahí el eslabón perdido nos lo puede dar John Kraniauskas, es que leí Arguedas muchísimo. O sea, que se sabía Arguedas de pe a pa. Tengo la impresión de que ahí hay una conexión con Mariátegui muy, muy importante. Cuando lo entrevistan en La Habana, si no me equivoco, en el 2007 o en el 2008, le preguntan por Mariátegui y es muy interesante su respuesta, porque primero, como a ti parece que lo encuentran descanchado y sorprendido, y entonces dice, es un grande, ¿no? Y después dice, pero planteó cosas que el marxismo apenas está entendiendo. Y dice el problema de los pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo. Entonces es ambiguo hasta dónde conocía o no conocía a Mariátegui.
pero el trabajo de John Craniauskas, que conoce muy bien a Mariátegui, a Arguedas y a Bolívar, muestra que la conexión es compleja entre los tres, ¿no? Y que responde un poco a la filosofía de la zona andina, en la que Bolívar está metido, pero como siempre al estilo de Bolívar, de manera muy periférica, entrando y saliendo sin debatir de frente. Entonces, eso me parece muy interesante. Eso en sus entrevistas en la Universidad de Berlín, en la Libre de Berlín. Ahí lo entrevistan sobre los estudios culturales y hace un deslinde absoluto, pero absoluto. No sé si esas fuentes nos puedan ayudar a salir un poco de esta búsqueda historiográfica de la fuente, ¿no? Que creo que es un error que luego cometemos, ¿no? De seguir investigando en términos decimonónicos, en cierto sentido, ¿no? Esto es contra Aureliano, como siempre, porque pues, yo crezco intelectualmente si me peleo con Aureliano, ¿no? A ver, pero ¿y por qué serían decimonónicos? Pues yo no investigo. Yo no investigo. Yo... No, por la búsqueda de la fuente escrita, es la única duda que pongo. Si no habría que buscar otro tipo de fuente que no sea la fuente escrita para encontrar la conexión. No, yo no hago eso. La mitad de las cosas que digo las invento. Ah. No es cierto. Pero no soy fan del dato, ni del dato escrito, menos. Pero bueno, luego nos peleamos. Yo nada más un poco para agregar a la misma trama, que es lo que está ahí en juego. Yo creo que la figura de la Malinche entra en términos metodológicos como elemento totalmente disruptivo, desde luego, y creo que está en juego lo que luego va a adoptar el propio Bolívar cuando habla del paradigma indiciario, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que vale es lo que no está dicho, y lo que está más que dicho es Paz, ¿no? Es decir, el canon lo dicta, como tú lo dices, Carlos, Octavio Paz, y por eso cuando uno lee estos textos, que a mí fue digamos, de los descubrimientos que hice en relación a esto, más que por el dato, por la trama, es esa aproximación al arte prehispánico que está ahí y que seguramente si esto se consume en texto, sí que me gustaría abordarla, ¿no? Porque da elementos muy materiales para un tipo de historia en ese sentido, ¿no? Y para desarrollar lo que está en juego en esta ausencia. Y definitivamente ahí habría que pensar que si no aparece la Malinche en ese análisis es por eso mismo, ¿no? O sea, porque se está estableciendo un juego que el propio texto implícitamente resguarda. Es decir, el comentario, análisis que hace Bolívar, yo creo que es muy consciente de que en sí mismo es una pieza también que tiene que decir cosas y tiene que dejar de decir otras. Y desde luego que rastrear lo que falta por decir, pues ya es parte digamos, de la actividad, no sé si de investigador aureliano, pero sí, al menos sería una trama más digamos, de un tipo Sherlock Holmes, pues, ¿no? Como se plantea desde la perspectiva de la historia a partir de los índices. Y bueno, yo nada más por el momento mencionaría eso. Agradezco mucho, la verdad, este foro lo estoy disfrutando bastante y creo que deberíamos de hacerlo más continuamente en relación a la obra de Bolívar. Muchas gracias. Bueno, nada más quería leer un comentario que hizo el doctor Evodio Escalante desde Facebook sobre la discusión entre Revueltas y Sánchez Vázquez. Y dice, el diálogo entre Revueltas y Sánchez Vázquez era asunto imposible. No solo un frente a frente entre un estalinista hasta los huesos, como Adolfo Sánchez Vázquez, y un crítico del dogma marxista. Uno en la academia, el otro en el periodismo y la cultura. Nada más. Bueno, pues ahora sí, Alejandro Viveros, si tiene Buenísimo. Gracias, Carlos, por la pregunta.
Primero, sí, el problema de las fuentes, estoy de acuerdo. Es más, yo trabajo con mi mundo colonial, que es mi área de expertise, y ahí hablo de textos culturales, en realidad, precisamente porque permitiría un concepto de, de Doris Bachmann-Medic, tengo un poco de luz por detrás, que nos permite precisamente abrirnos a otros soportes, otras materialidades. ¿Sí? Y por cierto, otras experiencias en este caso podrían ser performativas. Y estoy de acuerdo en buscar más allá de la academia. Parafraseando el mismo Bolívar, la bohemia tiene mucho que decir. Y sospecho, como dije, que en Ecuador, por lo pronto sí circula ese otro Bolívar, digamos, más fuera, más bohemia y menos academia. Claro, la dificultad sería, en este caso, para cumplir con los criterios de una publicación, ¿no es cierto? Yo me centré en buscar lo que había en las revistas que encontré, más bien relacionadas a las naciones en cuestión. Y claro, como comentaba, inicialmente esa diferencia por países era un poco útil, era útil, digo. Pero no conducía a una gran reflexión, y tu pregunta ahonda es precisamente lo que encontré, digamos. Dos mercados, voy a tomar el concepto que tú propones, digamos, y que viene a colación perfectamente, donde esto circula de manera tan diferente, que lastimosamente, uno diría hay como dos dimensiones de Bolívar Echeverría. Aquel que encontramos en el área andina, están jodiendo, en el área andina, con experiencias como la de Colombia, que tú lo acabas, me sorprende que nos circulen las ediciones de trabajo allá en México. De hecho, es cierto, yo no las he visto en México, y lo que pude acceder en México me lo regaló el mismo Carlos Aguirre. Entonces, claro, hay un vacío, ¿no es cierto? Pero aquí mismo, en América del Sur, y a propósito de los mercados, digamos, yo diría que en Ecuador está consolidado la idea de Echeverría. En Colombia lo mismo, circula, se vende. En Bolivia no sé, pero sí sé en Bolivia, porque conozco bastante ese país, que sí se enseña. Entonces, en la universidad, en general, digamos, carreras de economía y carreras de filosofía se toma en consideración Echeverría. Algo distinto es el Cono Sur, y en efecto es otro mercado, y alguien diría, y no quiero ponerme de eso, chauvinista, ¿no es cierto?, como somos diferentes, digamos. Para nada, somos lo mismo, y de otra manera, pero sí nuestras academias se han construido en términos de mercado mirando hacia otros lugares, donde precisamente no está nadie mira a México tan claramente como se mira a Europa. Por eso comentaba yo en términos de la recepción que puede llegar al Cono Sur, el efecto de las traducciones, digamos, tanto el alemán como el inglés, digamos, donde muy probablemente esto va a tener un eco en las academias gringas, donde ya existe, digamos, o de habla inglesa y de habla alemana, que puede reeducar en un mayor interés precisamente desde el sur. Aquí, por ejemplo, en la entrada de Bolívar Echeverría como traductor de Benjamin, en Chile tenemos a Pablo Yarzún, que es otro traductor bastante bueno. Yo prefiero Bolívar Echeverría, pero aquí circula Pablo Yarzún, digamos. La historia en Argentina con Benjamin también es propia, digamos. Y de otra manera, ingresar a Echeverría como traductor, yo creo que podría encontrarse, pero bueno, hay otra tradición. Y lo mismo... y ahí quizás cabe la beta culturalista, digamos, más allá de estas definiciones, estoy de acuerdo con lo que planteó Víctor Hugo hace un momento, digamos, no hay por qué dividir a Bolívar Echeverría, no creo que tenga utilidad eso. Pero es lo que uno encuentra, digamos. Hay gente que se dedica a hablar del esbos barroco en un artículo, ¿no es cierto?, y no considera, bueno, la relación valor de uso y esbos barroco, por ejemplo. Entonces, o sea, grosso modo, tendríamos aquí en Chile particularmente una recepción bastante reciente. Y en Argentina yo diría que lo pasa lo mismo, o sea, porque precisamente están mirando hacia otro lugar. Y más aún de su obra, quizás como traductor podría entrar, porque bueno, acá hay una traducción de un autor bastante trabajado y conocido en las academias acá en el Cono Sur, Walter Benjamin, pero claro, leer a Echeverría, los pocos libros que circulan aquí en Fondo de Cultura, en la sede que tienen en Santiago, es definición de cultura. Falta bastante más ahí. De hecho, siempre es un problema cuando yo pido que compren los libros, traerlos. Habrían dos mercados, y yo diría que ese sería como el lastre que trae, el problema de la recepción, que no logra coordinarse. Y al mismo tiempo eso acarrea, enhorabuena, distintos modos de lectura. Sí estoy dispuesto a decir, solo para cerrar esta intervención, de que lo que faltaría sería más conocimiento de Echeverría, más lugar, digamos.
Pero eso es algo que aquí hacemos muy pocos, porque muy poco hemos leído Echeverría. Lo mismo pasa en Argentina con la tesis de Ángeles Mar, o incluso, y se me olvidó ponerlo, en Ecuador habría que sumar a Rafael Polo, y un dossier que salió el año pasado en la revista Ciencias Sociales de la Universidad Central, que están dentro de mi corpus. Pero se sigue produciendo y hay que ir buscando, de otra forma ahí yo creo que en ánimo de coordinarse. Por lo pronto tener una discusión como la que estamos dando en nuestra mesa, en la cual también sumemos voces de otros lados. Por último, sobre Malintzin, que me ha interesado bastante el tema, y de hecho yo pude escribir un texto sobre lecturas de Malintzin, donde está Octavio Paz y también está el Bolívar Echeverría, y en efecto ahí yo creo que estoy convencido que hay una tensión propia, digamos, de la figura Malintzin. Y que es una figura que en mis estudios sobre el mundo colonial me ha sido muy útil, y particularmente a través de que Malintzin no es cualquiera, digamos, es la joven, dice en la cita, ¿no es cierto? Aquella que es de 1519 a 1521, la que toma la atención de Echeverría, y precisamente en términos de la codigofagia que realiza, que sería un concepto que habría que sumar acá a la discusión, y precisamente ahí estaría el quiebre, ¿no? Porque la relación, la comprensión de codigofagia en términos de un mestizaje cultural, creo que va por otro lado, y marca una clara diferencia con aquella que es los hijos de la chingada, ¿no es cierto? Con lo cual parafraseo a Octavio Paz. Eso, muchas gracias. Víctor Hugo, ¿quieres decir algo? ¿Responder? No responder, no tengo nada que responder. Pero bueno, sí quería ahí como comentarle a Alejandro. Hay una cuestión que se me hace interesante y bueno, en Chile, bueno, no sé tú cómo vas esta apreciación que yo tengo, pero también me parece que uno puede ver no solo a través de temáticas, eh, como lo pusiste también en tu exposición, sino también en el mismo diálogo entre tradiciones teórico-intelectuales. Y me parece que en Chile justamente quien ha recibido, recepcionado y hasta cierto punto está tratando de desarrollar a Bolívar Echeverría, es toda una línea que justo está Sergio, ¿no? Eh, que tú lo decías, ¿no? La revista, ¿no? Bueno, Oscar Ariel, ¿no? Con escrituras americanas, ese grupo, pero una orientación que podríamos definir como posmarxista, ¿no? Postfundacionalista, incluso para ser más específicos, y es, a mi parecer, desde donde se está también hablando o analizando Bolívar Echeverría en Chile, ¿no? Lo cual permite otras aproximaciones y también otros diálogos, ¿no? Distintos, por ejemplo, a lo que tenemos aquí en México, ¿no? Si es parte de la teoría crítica, ¿no? Si es parte del marxismo crítico, etcétera. Parece que también fijarse en esas tradiciones intelectuales propias puede ser ahí como un tema interesante, ¿no? Nada más eso. Bueno, pues muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues nada más para terminar, quisiera agradecer a los ponentes y al staff de la asociación, a Jesús, a Aurora y a Melayi, que pues hicieron posible que nos reuniéramos por Zoom. Y los invitamos a la mesa siguiente, que se llama Política y Modernidad, para seguir con esta discusión. Gracias.